Vemos cuán miserable y llena de dolor es la situación terrenal. Allí hay enemigos, homicidios y toda clase de problemas. Pero de pronto, el salmista dice: «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra». La mayoría de los creyentes aman de manera particular el libro de los Salmos. Este libro es mucho más que una colección al azar de historias bíblicas y doctrinas. De hecho, este libro proviene de los sentimientos profundos y las expresiones y las experiencias de hombres piadosos. Y lo que fluye de ellos a veces refleja sus pensamientos humanos y sus conceptos, pero en otras oportunidades refleja directamente el pensamiento profundo de Dios. El hablar de Dios a través de este libro está lleno de la revelación divina, y si poseemos las llaves para entrar en dicha revelación, los salmos llegarán a ser mucho más preciosos, nos iluminarán y nos conducirán a la presencia de Dios, a su corazón y en especial al deseo de su corazón. Lo que veremos en los Salmos, desde el principio y casi hasta el fin, serán dos líneas o dos perspectivas. Una de las perspectivas es la del salmista, como un hombre piadoso en su oración, en su alabanza e incluso en su reclamo con respecto a diferentes situaciones. Gran parte de la perspectiva respecto a estas cosas es natural, no expresa la revelación divina, sino más bien el punto de vista humano natural respecto a estos asuntos, con frecuencia basados en lo correcto y lo incorrecto, es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto se puede ver en el caso del Salmo 1. Pero debido a que los salmistas amaron y se abrieron al Señor, el Espíritu del Señor intervino en su hablar y habló por medio del hablar de los salmistas. Entonces, cambió la perspectiva de ellos y se puede apreciar un punto de vista divino, que nos presenta la revelación divina con el pensamiento divino. Lo que quiero decir es que en algunos salmos, el pensamiento y el concepto humano prevalecen, mientras que en otros salmos, el pensamiento divino y la revelación divina es predominante. En consecuencia, la esencia de nuestra visión panorámica acerca del libro de los Salmos es que existen dos líneas. Primero, la línea de los conceptos, la perspectiva humana. Y segundo, la línea del pensamiento divino y la revelación divina. Creemos que los buscadores genuinos que escuchan estos mensajes encontrarán mucha ayuda en el ministerio para ayudarles a discernir la diferencia entre estas dos líneas, a fin de enfocarse en la línea de la revelación divina hablada por el Espíritu de Dios a través del hablar de los salmistas. Gracias, Eric, por esta palabra de introducción. Ahora quisiera leer algunos versículos para resaltar lo que usted acaba de mencionar y también como trasfondo para el hablar de Witness Lee. En esta oportunidad solo tendremos dos segmentos. Respecto al asunto de las dos líneas, es decir, la línea del concepto humano y la línea del concepto divino, cuando regresemos después del segmento con Witness Lee, quiero hacer la siguiente pregunta para que la incluya en su comentario. Y es esto: si toda la palabra es la palabra de Dios, ¿cómo podemos hacer tal distinción? En cierto sentido, todo el hablar de Dios forma parte de la revelación de Dios, y yo creo que muchos piensan de la misma manera, pero esperemos a escuchar el primer segmento. Por ahora, veamos que los salmistas tienen dos conceptos, uno humano y uno divino. En Salmos 1, versículos 1 y 2, dice: «Bienaventurado el varón que no anda en el consejo de los malvados, ni permanece en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los que se burlan, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche». En Salmos 2, versículos 6 y 7 dice: «Pero yo he establecido mi rey sobre Sión, mi monte santo.
contaré el decreto de Jehová. Él me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y continúa diciendo en el versículo 12, besad al hijo, no sea que se enoje y perezcáis en el camino, porque su ira puede encenderse de repente. Bienaventurados todos los que se refugian en él. The Psalms were written according to two kinds of concepts. Los salmos fueron escritos según dos clases de conceptos. You have also to pick up this point. Otherwise, you couldn't understand Psalms. Necesitamos comprender este punto, de lo contrario, no podremos entender los salmos. En primer lugar, está el concepto humano de los escritores, el cual proviene de su buena naturaleza, creada por Dios y formado con las tradiciones de su linaje santo. Israel era un linaje santo que tenía mucha cultura. En segundo lugar, está el concepto divino de Dios, que toma a Cristo como su centralidad y universalidad, y con respecto a Cristo en su divinidad y humanidad, su vivir humano, su muerte todo inclusiva, su resurrección que imparte vida y produce la simiente, su glorificación, su ascensión, su manifestación en gloria y su reino eterno. Todos estos puntos son claramente revelados, incluso de manera detallada, en los salmos. Ahora, permítame usar esto. Necesitamos aplicar estos dos tipos de conceptos a los Salmos 1 y 2. Ambos salmos son como dos declaraciones. Una es hecha por el salmista de acuerdo a su concepto humano, y la otra es una declaración hecha por Dios según su concepto divino, respecto a Cristo en su centralidad y universalidad. El Salmo 1 es una declaración hecha por David, según su propio concepto humano. Y el Salmo 2 es también una declaración hecha por David, pero conforme al concepto divino. A través de un solo mismo escritor, David, procedieron dos declaraciones diferentes en los Salmos 1 y 2. El Salmo 1 fue declarado según su concepto humano, pero súbitamente el tono cambió. Surgió otra manera de hablar que es conforme al concepto divino. El concepto humano de los escritores santos exalta la ley como su énfasis principal. Atesoran la ley y permanecen en la ley por toda su vida. El concepto divino del Dios que revela exalta a Cristo como su énfasis principal. ¿Cómo es posible que un concepto humano esté presente en la palabra de Dios? Esto no es algo que ocurre únicamente con los salmos. Consideremos el libro de Job. En su hablar, los tres amigos de Job sencillamente presentaron sus propias opiniones. Aunque ellos esencialmente transmitieron el punto de vista de la revelación divina, lo hicieron mediante sus conceptos humanos. No obstante, todas las palabras contenidas en las Escrituras son inspiradas por Dios y son el aliento de Dios. Pero no todas las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, son la palabra de Dios que transmite la revelación divina. Cuando la serpiente mintió a Eva y calumnió a Dios delante de ella, no debemos tomar esa palabra como la revelación del pensamiento divino, sino que más bien debemos tomar esa palabra como un relato inspirado por Dios que pone al descubierto la mente del enemigo de Dios, corporificado en el hablar de la serpiente. De la misma manera, incluso en el Nuevo Testamento, tenemos el relato inspirado por Dios. Aunque toda la Escritura es el aliento de Dios, no debemos considerarlo todo como el hablar de Dios, como la revelación de Dios,
respecto a aquello que hay en su corazón. En otras palabras, estamos haciendo la distinción entre la inspiración e infalibilidad de las Escrituras inspiradas según el aliento de Dios, por una parte, y por otra parte, la afirmación inocente o ingenua que algunos puedan hacer respecto a que todas las palabras relatadas en la Biblia expresan el pensamiento divino. De hecho, algunas palabras expresan los pensamientos de Satanás y muchas otras palabras expresan el pensamiento humano. El libro de Job nos presenta el relato de un diálogo, capítulo tras capítulo, que fue inspirado divinamente, pero su hablar es humano, es natural. En principio vemos lo mismo en los Salmos. Tenemos a unas personas piadosas que algunas veces están alabando a Dios y otras veces están perplejas, como sucede en el Salmo 73. Su oración, su canto, su alabanza, con frecuencia son hechos conforme a sus propios conceptos. Por ende, en el Salmo 1, el concepto es que si el hombre guarda la ley, será bendecido, y que debemos ser aquellos que amamos y guardamos la ley. Pero como veremos más adelante en otros mensajes, la función apropiada de la ley, conforme a la economía de Dios según se revela en el Nuevo Testamento, es diferente. Por un lado, David se deleitaba en la ley, pero al mismo tiempo la quebrantó intencionalmente, como todos sabemos, al cometer adulterio y homicidio. Por consiguiente, en el Salmo 1 el énfasis es deleitarse en la ley, y aquel que lo hace es como un árbol trasplantado junto a corrientes de agua. El pensamiento es deleitarse en la ley y guardarla, ser bueno y no ser malo. Eso es cierto, Eric. Sin embargo, en el Salmo 2 cambia el pensamiento por completo, ¿verdad? Así es, Víctor. El Salmo 2 es como si estuviéramos en otro universo, porque el enfoque no es la ley, sino el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, que ha sido establecido por Dios en el monte de Sión. Y hay una profecía en el Salmo 2 respecto a que el Hijo de Dios fue engendrado en su humanidad en resurrección. En este Salmo no se nos exhorta a guardar la ley, sino a besar al Hijo y a refugiarnos en Él. Por consiguiente, simplifiquemos todo este asunto para poder entenderlo. El contraste del cual estamos hablando se relaciona con dos cosas: guardar la ley o besar al Hijo. El concepto humano, el concepto religioso, el concepto piadoso de los santos del Antiguo Testamento se enfoca en guardar la ley, deleitarse en la ley, obedecer la ley. Y el concepto divino es que la ley simplemente tiene por finalidad conducirnos a Cristo el Hijo, para que seamos justificados por la fe. No podemos guardar la ley. La historia de David nos demuestra que no podemos guardar la ley. En lugar de ello, debemos besar al Hijo. Entonces le pregunto a los que escuchan este mensaje, ¿cuál de las dos cosas exaltarían? ¿A la ley o al Hijo? ¿Cuál practicarían? ¿Guardar la ley o besar al Hijo? No estamos diciendo que guardar la ley sea malo, porque no lo es. La ley es santa, justa y buena. Pero los seres humanos pecaminosos no podemos guardar todos los preceptos de la ley. Por tanto, aquellos que escuchan estos mensajes deben esperar que hagamos un énfasis muy fuerte en besar al Hijo, amar al Señor, creer en Él, ser uno con Él, exaltarlo a Él, disfrutarlo, experimentarlo, alabarlo y tornarnos de la ley a Él. According to divine concept, Según el concepto divino, the central thought of the book of Psalms is Christ, el pensamiento central del libro de los Salmos es Cristo, as revealed in plain words, like lo cual se revela en palabras claras, como lo dijo el Señor Jesús en Lucas 24:44.
y la iglesia como la casa de Dios y la ciudad de Dios para su reino, la cual está tipificada por el templo y la ciudad de Jerusalén. Esto es absolutamente diferente. Salmos es un solo libro, pero está escrito en dos diferentes tonos. Un tono es conforme al concepto humano y el otro tono es conforme al concepto divino. ¿Y cómo puede ser esto? Puede ser porque sencillamente estos escritores santos erraron en su entendimiento debido a su concepto humano. Pero, sin embargo, eran hombres piadosos. Tenían una relación muy íntima con Dios. Por tanto, mientras hablaban erróneamente, Dios intervenía para hablar por medio de ellos. ¿Pueden ver esto? Debido a que tenían una relación tan íntima con Dios, eran uno con Dios, estaban tan cerca de Dios que cuando ellos hablaban, aún erróneamente, Dios intervenía para hablar en el hablar de ellos. Dios hablaba pese a que ellos hablaban erróneamente. No debemos separar el Salmo 1 del Salmo 2. Estos dos salmos fueron el hablar de David, pero el primero se escribió según el concepto humano de David, mientras que el segundo, a pesar que también fue escrito por David, el Salmo 2 en realidad fue la expresión de Dios. Y después, en los Salmos 3, 4, 5, 6 y 7, ocurre lo mismo. Pero cuando llega al Salmo 8, el tono cambia. En los Salmos del 3 al 7, vemos cuán miserable y llena de dolor es la situación terrenal. Allí hay enemigos, homicidios y toda clase de problemas. Pero de pronto, el salmista dice: «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra». Cuando su nombre está ausente, la tierra es un desastre. Cuando su nombre está aquí en la tierra es excelente. ¿Qué nombre? Es el nombre de aquel que llegó a ser un ser humano, un poco menos que los ángeles. Es el nombre de aquel que pasó por la vida humana y que murió y que resucitó y ascendió a los cielos para recibir gloria y honra. Cuando este nombre está en la tierra se vuelve excelente. Es maravilloso el segmento anterior, que concluyó con el Salmo 8, versículo 1. En solamente 8 capítulos, los salmos presentan una cumbre que dice: «Cuán excelente es tu nombre en toda la tierra». Sin duda, este es el enfoque central. Aquí habla acerca del punto de vista divino cuando dice: «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra». Si miramos la tierra a la luz de las noticias que presentan los noticieros y las primeras páginas de los periódicos, sería muy difícil exclamar lo que dijo el salmista. Pero desde el punto de vista de Dios, en su revelación divina, el salmista pudo declarar bajo la luz divina: «Cuán excelente es tu nombre en toda la tierra». El Salmo 1 habla de guardar la ley y deleitarse en la ley. El Salmo 2 se torna a Cristo el Hijo en la economía de Dios. Los salmos del 3 al 7 descienden al pensamiento humano y a los conceptos naturales. Aunque son preciosos y piadosos e incluso algunas veces reconfortantes, porque podemos identificarnos con ellos, francamente, ese no es el pensamiento divino. Luego llegamos al Salmo 8, donde, por el arreglo divino, encontramos una exaltación al Hijo de Dios, que declara que su nombre es admirable en toda la tierra y aprecia a Cristo en la economía de Dios. Aunque no soy abogado, creo que nuestro caso está ganado porque estamos presentando una evidencia sustancial. Existe una gran diferencia entre el Salmo 1 y el Salmo 2 respecto a Cristo. Como también existe una gran diferencia entre los salmos del 3 al 7 y el Salmo 8
respecto a Cristo. Y nosotros debemos ser fieles para explicar la diferencia. Algunos salmos son escritos desde la perspectiva humana, con el concepto humano y los sentimientos humanos. Otros son escritos desde la perspectiva divina, con el concepto divino y el sentimiento divino con respecto a Cristo. Debemos leer los salmos teniendo tal discernimiento, porque así podremos decir que son inspirados por Dios. Y el Señor del cual hablan los salmos está deseoso que veamos a Cristo. Nos concentremos en Cristo, apreciemos a Cristo, experimentemos a Cristo, disfrutemos a Cristo y exaltemos a Cristo, como se revela en los salmos. Para poder tener un aprecio apropiado de Cristo en la revelación divina, necesitamos reconocer estas dos líneas, estas dos perspectivas, para realmente apreciar a nuestro Cristo maravilloso. Gracias, Eric. Tal parece que el salmista David y los demás salmistas luchaban entre estos dos conceptos. Ellos fluctuaban entre la ley y el Cristo de Dios, lo cual era una lucha para ellos. Se parece a la lucha que nosotros mismos libramos. Venimos a Cristo y lo amamos, pero es muy fácil volvernos a las cosas buenas, las cosas religiosas, es decir, a otras cosas diferentes de Cristo. Con el tiempo, el Señor usa nuestras fallas y nuestras luchas para revelar más a Cristo, el cual debería ser nuestro enfoque central, ¿verdad? Como usted dijo, esta es nuestra situación personal, y no solo la situación de los salmistas. Esta es la razón por la que este ministerio y esta serie de mensajes son tan prometedores. Nos ayudan y nos suministran tanto para ayudar a los que verdaderamente aman al Señor en toda la tierra, para que vuelvan todo su ser al Cristo de Dios y se deleiten en Él, conforme a la revelación divina, para el cumplimiento de su economía. El Vigilante.